Ok, buenas noches con todos, bienvenidos al día de hoy a este momento tan especial que es conociendo a su comunidad salesiana. La idea de este programa en realidad es simplemente acompañarles y estar con ustedes en sus hogares y que nos conozcan, que sepan quiénes somos, de dónde venimos, de qué locura salimos, por qué pensamos o por qué llegamos a hacer lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, todas las semanas vamos a tener esto, a excepción de la siguiente semana, que es Semana Santa, en donde no vamos a tener el día martes, vamos a tener algo más. Pero de ahí, todas las semanas vamos a tener diferentes personas de la comunidad, los sacerdotes y laicos que venimos aquí, en donde se va a hacer la entrevista. Y el día de hoy tenemos con nosotros uno de nuestros sacerdotes. Pero espera, ellos saben que nosotros somos aquí 4 sacerdotes y viven con nosotros 2 laicos, tú y Jorge, Así que llegó es. hace poco de Colombia. Somos en total 6 personas, los 4 sacerdotes, el padre Mike, que es el párroco, de ahí tenemos el padre Luis, el padre Andrew, nuestro padre Baby, que es Fabián, y tenemos... Que vive y no vive con nosotros, es porque tiene 2 casas. Viene y se va, es decir, dependiendo Sí. de dónde. Depende de dónde está mejor la comida o un lugar a otro. Eso, y de ahí, Ya lo tengo eso observado. calculado. Sí. Y de ahí tenemos Jorge, que acaba de llegar de Colombia como voluntario, y su persona que está aquí, Juan Carlos, que ha vivido aquí ya por 18 o 19 años. Entonces el día de hoy le tenemos al padre Luis Flores, y le vamos a pedir que empecemos con una oración, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Mire, yo me he recordado mucho en estos días de un pasaje del Evangelio, Mateo, no me acuerdo el capítulo, pero Mateo, donde Jesús dice, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo presente en medio de ellos. Entonces yo quiero invitarlos a que tengamos esa conciencia en el día de hoy, reunirnos en el nombre de Jesús, nosotros que estamos aquí, con todos ustedes que nos están siguiendo, porque lo que importa es que Él esté en medio nuestro. Cuando Él está en medio nuestro, los miedos desaparecen, tenemos mayor calma, tenemos mayor energía, tenemos mayor ganas de ayudarnos unos con otros y de soportarnos, porque a veces hay mucho que soportar también, ¿verdad? Bueno, Jesús en medio de nosotros. Pensemos eso un ratito. Jesús está en medio nuestro, declarémoslo, digámoselo a mi compañero, a mi esposo, a mi hijo, mira, Jesús está en medio nuestro, qué bonito que lo podamos tener con nosotros. Eso es evangelio puro. Algún rato, inclusive nosotros en algún retiro había esta cosa que nos pedían que hagamos. Por ejemplo, ahorita son las 7:07 de la noche y Jesús te ama. Entonces, les pido, vean a las personas que están al lado de ustedes. Yo le voy a ver al padre Luis y le voy a decir, son las 7:07 de la noche y Jesús te ama. Sí, pero no se te olvide que está en medio también, ¿no? Claro, pero Jesús te ama también. Muy bien, muy bien. Así que pueden decirle igual a ellos. Jesús está en medio nuestro, Jesús nos ama. Muy bien. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de que estamos aquí juntos, de conocernos, de saber quiénes somos y de entendernos. Gracias por esos momentos difíciles en donde tenemos que soportarnos y gracias por esos momentos que nos das la alegría de poder estar juntos el uno al otro. Recemos un Padre Nuestro, ¿te parece? Como familia entre todos. Bueno, me parece. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Aquí la tenemos que nos está acompañando. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Perfecto, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Tenemos 2 técnicos aquí, el padre Fabián y Jorge, que están viendo todos sus mensajes, así que pueden hacer preguntas. Yo voy a empezar con la primera pregunta que me parece muy interesante, la que hizo esta señora, que dice... Visitante 62. Bueno, ahí no nos aparece el nombre, pero entonces realmente son 3, que nos dice que nos hable un poco de la niñez, de cómo decidió llegar a ser sacerdote, ¿sí? En su comienzo, ¿cómo fue su comienzo? Empecemos con la niñez. ¿Cómo eras? Porque me imagino que como eres ahora debiste haber sido bien travieso de pequeño. Así que cuéntanos, ¿cómo eras? ¿Cómo era tu realidad? ¿Dónde vivías? ¿Cómo era tu familia? Bueno, mira, yo ahora que estoy viejo, creo que cuando niño debería haber sido clasificado como hiperactivo, ¿ya?
porque realmente no estaba nunca quieto, siempre dando vuelta por todos lados. Pero bueno, ahora me he ido serenando porque ya estoy viejo, pero la verdad es que hiperactivo. Cuéntanos algo que te pasó cuando eras pequeño que te... Sí, pero me gustaría primero presentar un poco a mi familia. Perfecto. Bueno, nosotros, mi padre, mi madre se casaron, ya no sé qué año se casaron, pero tuvieron 6 hijos, ¿verdad? Yo soy el tercero. Los 2 mayores están en Chile, mi hermana que está enfermita, que está luchando con un cáncer, después mi hermano, después vengo yo, detrás mío viene otra hermana que está en España, lleva 40 años en España, ya hablaremos de ese tema también. Otro hermano después de ella que también está en España, y por último la más pequeña que vive en Suecia, ¿ya? Así que estamos un poco dispersos por todos lados. ¿Por qué esta dispersión? Porque es cierto, nosotros fuimos 6 hermanos, pero vivimos muy poco tiempo juntos, porque mi mamá se murió cuando yo tenía 11 años, ¿ya? Y cuando ella tenía 33, murió jovencita, ¿no? Y entonces hasta ese momento éramos 5 hermanos. Mi mamá estaba esperando su sexta guaguita, ¿verdad? Nosotros decimos guagua en Chile a los niños. Sí, y entonces estaba esperando su sexta guaguita. Ella muere y ya muerta le sacaron a la baby que tenía 8 meses de gestación. Y entonces mi infancia fue muy feliz hasta los 11 años, ¿ya? Porque viví en familia, porque lo pasábamos muy bien, ¿no? Teníamos todas las posibilidades de jugar en ambientes muy amplios. Mi papá era de la Armada, nosotros vivíamos reparticiones de la Armada, donde siempre había muchos juegos, muchas cosas. O sea, lo pasábamos muy bien, ¿ya? Pero mi mamá murió a los 11 años y ahí vino una tragedia muy grande, un peso muy grande para todos nosotros. Y a mí me costó mucho asimilar la muerte de mi madre. De hecho, me la cargué toda la adolescencia, parte de mi primera juventud, digamos. Y entonces eso fue una situación dura, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo hasta los 11 años crecí una infancia muy feliz, sin preocupaciones. Mi mamá hacía todo, mi papá se preocupaba de traer las cosas necesarias para la casa. Había un ambiente, como te decía, muy protegido, pero muy amplio y de mucha recreación. Las escuelas las teníamos dentro de la repartición, lo pasábamos muy bien, ¿ya? Entonces, a los 11 años yo tengo esta situación. ¿Y qué pasa? Que en el mismo velorio de mi madre, ¿no? Resulta que los tíos no vieron nada mejor que decir, ya, tú te llevas a tal niño, tú te llevas a tal otro, y total que nos desarmaron como familia. ¿En dónde pasó eso, padre? Eso en Chile, en Valparaíso, vivíamos nosotros. Y tu papá era militar, ¿verdad? De la Armada. De la Armada. Sí, Ya. militar, pero era de la Armada, sí. Entonces nos separaron como familia. De hecho, mi abuela, la madre de mi padre, se llevó a 2 hermanos. Mi hermana mayor se quedó con mi papá, que ya estaba recién jubilando. Mi papá jubiló muy joven, porque jubilaban por años de servicio y él había entrado muy jovencito. Bueno, total que nos desarmaron como familia. Esa fue una tragedia para mí. Después, claro, uno en el momento cuando es niño no entiende, ¿verdad? Pero yo después fui entendiendo muchas cosas y les pasé la factura, a los tíos y a mi papá de por qué habían hecho eso, ¿ya? La respuesta que me dio mi papá es que, mira, yo estaba tan mal en esos momentos y estaba tan... que yo prácticamente no decidieron ellos. Evidentemente ellos trataron de hacerlo mejor, ¿ya? Lo hicieron por nuestro bien, pero no se les ocurrió otra cosa, cuando lo mejor habría sido apoyar al papá para que saliéramos todos adelante, juntos, como familia. Bueno, pero ese es un tema que ahí está. Interesante, y es algo que en realidad te ha acompañado toda la vida. Porque me ha acompañado toda la vida en 2 sentidos. Mira, el primero es que el tema de la muerte, que ha estado muy cerca, ¿no? Yo lo experimenté a los 11 años, pero después mi papá también muere cuando yo tenía, ¿qué? 24, 25 años, siendo yo inmigrante en España, ¿no? Y me entero 15 días después de la muerte de mi papá, ¿ya? Por una carta que nos mandaron, porque en ese tiempo las comunicaciones no eran muy caras si tú querías mandar algo, y bueno, y nos llegó una carta simplemente, y así lo supimos, ¿ya? Entonces la muerte siempre ha estado muy cerca a mí. Y yo por eso es que cuando... A mí no me gusta celebrar funerales, perdónenme a ustedes, pero la verdad es que no me gusta celebrar funerales, porque cada funeral que celebro me gatilla un poco el recuerdo
de aquella ocasión. Sin embargo, cuando me toca hacerlo, lo hago con mucha devoción, lo hago con mucha generosidad, porque sé lo que significa eso y trato de compartir con la gente más desde lo existencial, ¿ya? Bueno, y entonces eso me marcó en el sentido de la muerte. Y lo otro que me marcó también es en el sentido de familia. Yo la verdad que descubrí el sentido de familia con los salesianos, porque a mí pequeño, con la muerte de mi mamá, me pusieron interno. En ese tiempo los colegios salesianos tenían internado, ¿ya? Casi todos los colegios, por lo menos en Chile y en muchas partes, tenían internado, ¿verdad? Entonces yo entré interno en un salesiano. Ese fue el conocimiento propio de la comunidad salesiana. A ver, el conocimiento vino así, muy rápido, la verdad. Yo me escapé 2 veces del internado porque no había buena comida. No. Pasé hambre los primeros días, pero bueno, ser interno es toda una experiencia. Se pasa hambre los primeros días, pues uno se come hasta las patas de la mesa, porque claro, uno necesita comer. Y no, pero no es por eso, sino que porque yo tenía mala imagen de los curas. Ya. Por eso que me escapé 2 veces. Fabián está viéndolo. Padre, pero por favor, ¿no? explíquenos un poco a eso, porque es interesante. ¿Cuál era esa mala imagen que había de los padres en esa época? Mira, bueno, yo no sé, yo el ambiente en que me crié, mi papá y los tíos, ¿no? Eran muy, como se decía en Chile, come curas, ¿no? No les gustaban los curas, siempre hablaban mal de los curas. Tenían algunas razones, ¿eh? Y yo después con el tiempo he ido viendo que sí, que en algunos aspectos tenían razón, pero en otros no, ¿no? Pero no les gustaban los curas, entonces eso te lo transmite. Uno en familia siempre transmite sus ideas, sus creencias a los hijos, uno no se da ni cuenta. Entonces yo llego al colegio ahí y me encuentro encerrado y veo esas sotanas negras. Mi papá le llamaba jote a los curas. El jote es parecido a esos animalitos que andan por aquí negros. ¿Cómo se llaman? Cuervos. Los cuervos. Son muy parecidos a los cuervos. Mi papá le llamaban jote. Entonces yo, entre tantos jotes, porque en aquel tiempo los colegios estaban llevados prácticamente por los salesianos, porque nosotros eran todos salesianos y había muy pocos ayudantes laicos, ¿ya? Bueno, entonces yo me sentí muy mal, me escapé 2 veces, como les decía, y la casa de mi abuela quedaba muy cerca del colegio, entonces me fui a la casa de mi abuela. Yo no quiero estar ahí, ¿no? Y mi abuela me tomaba, la pobre, caminando como podía, me llevaba de vuelta al colegio, ¿ya? Y esto pasó 2 veces. Yo tengo una pregunta que mientras estabas hablando antes de movernos del tema es, ¿cómo lograste perdonar todo lo que te había pasado? Es decir, yo me imagino, personalmente, mi mamá se muere, destruyen mi familia en mi mente a los 11 años. Eso es algo que te afecta, es decir, te afecta de una manera muy profunda, ¿no? Llegas donde tu abuela y te mandan al internado, es decir, no estás ni siquiera en la casa de conocidos, sino te mandan algo más. ¿Cómo lograste perdonar, sanar ese momento? Porque me imagino que para lograr hacer lo que eres ahora y poder transmitir, debió haber habido un momento de perdón, un momento de poder dejar que las cosas se vayan. Cuéntame, si no es mucho, ¿cómo fue eso? Es decir, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo lo perdonaste? Dijiste que lo habías confrontado a tus tíos, a tus tías. ¿Cuál fue tu proceso de perdón? Porque me imagino que al igual que mucha gente en la casa, muchas veces nos cuesta perdonar, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso del perdón? Es decir, no sé si puedes profundizar ahí un poquito más. Sí, yo creo que esto tiene varios aspectos. Mira, lo primero, decirte que lo único que sana estas heridas tan profundas, que puede haber otro tipo también, es el amor, el cariño, el afecto. Con amor, con cariño, con afecto uno va curando las heridas. Hay cosas que son más existenciales que se van a quedar ahí siempre, ¿no? Y ahora lo explico, pero esto es el amor. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego al colegio salesiano y estos primeros días me siento en un ambiente terrible, ¿no? Pero poco a poco, mira, me sentaron a comer al lado del cura que comía con nosotros, ¿ya? Y seguramente porque era inquieto me pusieron ahí al lado de él. Pero yo a este hombre lo aprendí a conocer, él comía lo mismo con nosotros, compartía con nosotros y de a poquito yo le fui perdiendo el miedo, ¿te fijas? Y después había salesianos jóvenes entre nosotros, que todavía no eran sacerdotes, pero en ese tiempo todos llevaban sotana. Y estos salesianos jóvenes estaban con nosotros, nos hacían clases, jugaban a la pelota con nosotros, armaban cosas de cuento, de teatro, de cine. O sea, yo después de una semana, ¿no?,
porque a ti te pueden decir muchas cosas cuando niño, pero cuando tú ves un ambiente de familia, de acogida como el que sentí yo fui el niño más feliz que había en el internado, porque a mí me encantaba. Yo me hice amigo de todos los curas, los empecé a conocer y les hacía preguntas, y al cura que yo veo, porque hay distintos caracteres, hay algunos muy serios, ¿verdad? Y otros no, y más. Igual, yo me metía con todo, y con todos conversaba, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces, eso a mí me ayudó, y por eso te decía yo que yo descubrí mi familia, el sentido de familia lo descubrí dentro de los salesianos, fíjate. Ahí, eso fue para mí muy importante. Aparte que yo estuve un año en Valparaíso, mi ciudad, pero después a mí me encantó tanto el sistema salesiano que yo pregunté, bueno, ¿y qué se hace para ser salesiano? ¿No? Y uno de los curas me dice, bueno, pero tú quieres ser salesiano, bueno, me gustaría saber. Y al año siguiente yo estaba en el aspirantado. Ahora ya no hay esas estructuras, ¿no? Ya no están. Pero a mí me mandó, yo hice toda la enseñanza media en un aspirantado, o sea, en un lugar donde iban jóvenes que tenían algún tipo de promesa vocacional, por decir así. Y ahí también fue muy feliz, a pesar de que casi no venía a mi casa, porque claro, me quedaba a 120 kilómetros, yo eso no lo sé en millas, pero en kilómetros. Pero en ese tiempo 3-4 horas de viaje, ¿no? Y entonces yo casi no estuve no veía a mis hermanos, excepto en el verano, un poquitito de la vacación de invierno, y nada, y el resto de mi vida ahí, mis compañeros, mi colegio, y yo era muy feliz. Algo que me llama la atención mientras tú decías esto es, en el campamento de verano que nosotros tenemos, una de las figuras que ha sido muy interesante el anterior año fue tu presencia. Y claro, esto me hace un poco como compaginar lo que tú viviste cuando eras pequeño, el poder ser esa persona que está ahí para los jóvenes. Ah, sí, por eso soy salesiano. Claro. Ya lo explicaremos más adelante cuando vea el tema de la vocación. Y me llama mucho la atención, es decir, cómo ese ambiente de cariño te ayudó a sanar. Y yo creo que nosotros tenemos la capacidad de tener un ambiente de cariño y de amor en la casa, ¿no? Pese a que hay fastidios. Bueno, pero en el Summer Camp, que están todo un mes completo, tuve ese proceso. Y yo fui viendo cómo los chicos se iban encariñando, cómo los animadores que se dan tanto en ese momento, dando tanto cariño, tanto amor, y los chicos van cambiando, se van entregando. Bueno, una de las cosas que hizo Don Bosco, si tú quieres que un chico cambie, si tú quieres que un chico realmente sea un chico de provecho, un buen cristiano, un buen ciudadano, lo primero es que él se sienta amado por ti, y entonces eso es lo que nosotros tenemos que practicar, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? El cómo ese perdón empieza desde el amor, y eso es algo que creo que es interesante. Fabián me dice que hay una pregunta interesante por ahí. En este momento queremos saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que se unen a esta entrevista en nuestra página de Facebook. Para que ustedes sepan, Padre Luis, Juan Carlos, Jorge, tenemos 56 personas viéndonos en este instante. Muchos saludos. Aquí todos los fans del Padre Luis desde Chile saludándolo. Tenemos a Jenny Cam, bendiciones Padre Luis, con Jenny, cariño. Jenny Cam dice aquí desde el Colegio Salesiano de Concepción. Sí, sí. Hola Jenny. También María Cristina Benavente desde Chile, también saludándolo. Social, trabajamos junto con niños en situación de riesgo social. El diácono Carlos Porras sobre en este momento también para saludarlo. Y aquí la familia Jorge y Laura Orozco le mandan un saludo especial y preguntan algo específico que tal vez sería bien interesante que usted diera su perspectiva, padre. Tienen un niño de 4 años que tiene muchas inquietudes sobre las cosas de Dios. Ellos, obviamente, como personas muy piadosas, han ofrecido a Dios toda su familia. Quisieran tener entre ellos algún religioso. ¿Qué les recomienda a ustedes, a ellos, padre, para discernir y saber si este pequeño ha sido o no llamado a la vida religiosa? ¿Qué piensa usted, padre Luis? Tiene 4 años. Sí. Bueno, lo primero que me gustaría decirle, mire, este es un tema muy interesante. Tiene que ver con familia, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque no le voy a decir que solo su hijo, sino que todos los niños tienen muchas inquietudes religiosas. A lo mejor no religiosas en el sentido de la religión católica, sino que naturalmente religiosas. Los niños tienen una capacidad de asombro impresionante, los niños se hacen preguntas a su nivel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un papá o una mamá cuando ve eso?
justamente cultivar ese sentido religioso, natural, porque esa es la base de todo lo que viene después desde el punto de vista de la fe y de la práctica religiosa. Entonces, cultivar eso. ¿Cómo se cultiva? Se cultiva, bueno, ayudando a que él se exprese, que diga lo que está sintiendo, que diga lo que está viendo, ¿no? Tomarse en serio lo que él va manifestando. Sería bonito que ellos pudieran dar algún ejemplo, pero eso es muy natural en los niños, ¿verdad? Y entonces, esa es como la base religiosa para cultivar, ¿no es cierto?, la verdadera fe. El tema está en que si eso no se cultiva, porque muchos papás no toman en cuenta esa inquietud que tienen los niños, religiosas, ¿no? No las toman en cuenta, entonces eso va muriendo, porque el niño piensa esto no es importante. Pero esto vuelve a rebrotar, bueno, no vamos a hacer una charla sobre esto, pero sería interesante en otro momento. Esto vuelve a rebrotar en la adolescencia. Los adolescentes también tienen muchas preguntas y también tienen un sentido fuerte de lo sagrado. Y junto con el despertar sexual de los adolescentes hay un despertar de lo sagrado. Solo que ellos lo van a conversar con usted ese tema, como el de lo sexual, si es que usted cuando eran pequeños, usted le abrió la cancha para que ellos pudieran expresarse. Si no se la abrió, no lo van a conversar con usted. Lo conversan entre ellos mucho, es un tema que ellos conversan entre ellos, ¿no? O lo van a conversar con alguien con el cual tengan más confianza. Y la otra cosa es que es bien interesante, y sería bonito hacer inclusive una charla de estas. Muchas veces como padres nosotros no escuchamos a nuestros hijos, no les damos la opción de que conversen. Entonces lo que tú dices es eso, es decir, ayudar a que haya una comunicación de lado y lado. No simplemente a que... Claro, por ejemplo, un niño de 4 años se puede maravillar frente a una hoja de árbol que cae en otoño. Y se puede maravillar con eso. Y qué lindo si eso lo manifiesta el papá, la mamá lo ve y eso lo va cultivando. Esa capacidad de asombro es básica para poder asombrarnos ante Dios, ¿verdad? Tú nunca te vas a poder asombrar de lo que significa Dios en tu vida si no has cultivado esa capacidad de asombro natural. De conocer la naturaleza, además lo que tiene alrededor. Por supuesto, entonces es muy importante abrir esos espacios para que los chicos se puedan manifestar. En resumidas cuentas podríamos decir que toda vocación empieza en casa. Por ese sentido de familia, por esa acogida, por todo lo que uno está recibiendo. Yo no hablaría de vocación religiosa todavía, pero sí de vocación a lo sagrado, a estar conectado con algo que es superior a ti, porque eso es lo religioso, ya. Natural incluso, ¿ya? Estar conectado con alguien superior a ti que te protege, ¿ya? Entonces eso lo tiene mucha gente y eso puede ser natural, ¿no? Entonces es natural, para algunos puede significar, puede ser un árbol que te protege. Conozco experiencia de 2 chicas indígenas, que se les mueren los papás trágicamente y el árbol las protege, se sienten, porque hay que entender su cosmovisión y todo, pero y eso. Otra, conozco la experiencia de una adolescente que viene desde las Filipinas a España, ¿no? Y claro, ella está sola con su madre, ¿no? Esta chica es abusada, ¿no? Y es interesante porque logra superar esto a través de esta conexión con su abuela que había muerto, ¿ya? Y se siente unida con su abuela, habla con su abuela. Nosotros hablamos en la comunión de los santos de eso, ¿ya? Habla con su abuela, el Cristo para nosotros, pero ella habla con su abuela, siente la protección de su abuela y eso la ayudó a salir adelante hasta que fue capaz de decir lo que le había pasado varios años después. Pero eso la protegió. Pero, y aquí también yo creo que es bien importante también, nuestra vocación cristiana es al servicio, es al poder ayudar a la gente, al poder estar presente con la gente. Y yo creo que eso es algo que nosotros desde nuestros hogares o desde lo que tenemos aquí, el oratorio, el campamento, es algo que lo promovemos, ¿no? Sí. Bueno, pero no esté pasando avisos económicos, Juan Carlos, eso viene después. Ahí hay otra pregunta. Muy bien, continuamos saludando a todas las personas que se unen a nuestra transmisión. En este momento 75 personas, todos mandando muchos saludos al Padre Luis y a todos nosotros desde Chile, desde Laredo, Texas, entre ellos Norma Rodela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También muchos de nuestros parroquianos muy conocidos aquí, entre ellos el señor Miguel Aguirre y la señora Carmen. Bueno, también tenemos aquí otra chilena, creo, Carmen Gloria Santander. ¿Usted la conoce, padre? Claro que la conozco. Muchas bendiciones para el padre Luis. Se le recuerda con mucho cariño. La Carmen Gloria es hermana de un exalumno mío que vive en el norte de Chile, en Iquique. Un saludo. Tenemos una relación especial a través del hermano, sí.
Un saludo especial de María Susana Carrillo, una de nuestras parroquianas más activas. También de Manuel Tibaldo Flores, tu primo Manuel, Padre Luis, saludando. Bien, Manolo, también. gracias. Muy bien. Muy bien, aquí teníamos una pregunta en este momento de Soraya González. Ya. Padre Luis, ¿cuántos años tiene de ser sacerdote y una de sus mayores experiencias de su vida sacerdotal? Bueno, años yo no sé cuántos, pero son más de 30, 33, 34, 32, no, cerca de 34 creo yo. Pero esos son mis años de sacerdocio, también porque soy viejo, ¿eh? Bueno, entonces... Padre. No, sí. Ya, bueno, con respecto a esta pregunta, no importa Ya. que no haya orden ni secuencia, da lo mismo, pero mira, ¿cuáles han sido mis principales experiencias como cura? Les va a parecer extraño lo que les voy a decir, pero para mí ha sido la experiencia más importante que he vivido hasta ahora. Mire, yo como salesiano he hecho muchas cosas, ¿ya? Nosotros en Chile tenemos más bien colegios, ¿ya? Y casi todos estamos en colegios en Chile, ¿ya? Es casi, y después tenemos algunas parroquias, pocas, pero no tienen la importancia que tiene, por ejemplo, esta parroquia, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos colegios, casi todos los salesianos estamos en colegios. Yo, por distintas situaciones, he estado muy poco en los colegios, ¿no? He estado haciendo otro tipo de labores, ¿ya? Y una de las labores más importantes, y ahí yo me he sentido plenamente sacerdote, salesiano y sacerdote, fue el tiempo que trabajé con niños en situación de riesgo, ¿no? Nosotros en Chile tenemos una fundación que es muy importante, alguna vez haremos alguna segunda colecta para la fundación. Eso es aviso, no vale ya. Entonces, pero la fundación se llama Fundación Don Bosco. Si ustedes entran ahí a la página web van a poder ver todo el trabajo que hacemos o que se hace allá con niños de calle, ¿no? Con niños en situación de verdadero riesgo, con niños que tienen a sus padres en la cárcel, distintas situaciones. Bueno, yo me había pasado 2 años y medio en Nueva York ayudando a los salesianos del este porque pidieron ayuda y vine yo a Nueva York, estuve 2 años y medio. Antes de volver de Nueva York, ¿no? Mi superior me contacta y me dice, bueno, ¿dónde quieres trabajar? ¿Por dónde van tus inquietudes? ¿Qué sé yo? Bueno, yo le mandé a decir, mira, a mí el lugar me da lo mismo, pero sí me interesa que podamos trabajar en comunidad. Una comunidad donde podamos compartir, donde podamos llevar adelante proyectos, porque no siempre es fácil esto, a veces hay mucho individualismo también entre nosotros. Yo quería una vida de comunidad de ese tipo, ¿ya? Y bueno, llego a Chile y al poco tiempo el superior me dice, ¿sabes qué? Voy a ser un poco deshonesto contigo, la verdad es que no va a poder ser el plan que habíamos conversado. Quiero pedirte a ver si tú puedes ir a esta experiencia, a la Fundación Don Bosco. La verdad es que a mí se me vino el mundo abajo porque yo no estaba preparado para nada para eso, ¿no? Y no me veía en esa situación, pero yo fui muy amigo de uno de los fundadores, un salesiano que murió joven de cáncer, fuimos muy amigos los dos, y cuando él me hace esta propuesta, lo primero que me vino a la cabeza fue la imagen de mi amigo Rodrigo Carranza, se llamaba el padre, y entonces digo, sí, yo te acepto, no hay ningún problema, le dije enseguida, te acepto, pero yo no sé qué me va a decir el cuerpo, ¿verdad? Porque a veces uno dice que sí, pero después el cuerpo te dice que no, ¿no? Y te enferma o lo que pase. Sí, me dice, ya lo evaluamos más adelante, y me fui a la fundación. El único salesiano, no teníamos comunidad ahí. La fundación tenía varias experiencias en Santiago y fuera, ¿no? Y entonces ahí empecé yo a aprender a ver qué se hacía ahí. Yo en ese mundo no lo conocía. Bueno. Y entonces me empecé a involucrar, empecé a visitar los lugares, a conocer a los educadores, a hacer algún tipo de trabajo con ellos, le dediqué mucho tiempo a los niños, iba dando vueltas, tenía un plan de visita, y ojo que para dar vueltas, tomando el metro, tomando buses, a veces me conseguía un vehículo, yo no tenía vehículo, ¿no? Me pasaba a veces horas en las micros para llegar a estos lugares. Bueno, y te puedo decir que en ese lugar es donde yo fui más feliz como cura, como salesiano, ¿no? En ese lugar. Miren, si celebré 2 Eucaristías, ustedes no se escandalicen, ¿eh? Si celebré 2 Eucaristías en ese lugar, con los chicos es mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque no era el ambiente. Nosotros no nos preocupábamos de celebrar la Eucaristía, pero sí de cultivar con ellos la fe, lo religioso. Ellos no tenían idea de lo que era un sacerdote, no tenían idea. De hecho me preguntaban dónde estaba mi pierna. ¿Sabes lo que es eso tú, Juan Carlos? ¿Dónde está su pierna, padre?
No, es donde está su compañera, su mujer, claro. Sí. Y ¿Qué te hizo feliz? Mira, lo que me hizo feliz fue vivir como, bueno, en primer lugar, ahí yo ya antes había estudiado la figura de Don Bosco en Quito, en tu país, había ido, hice varios cursos ahí por un cargo que tenía que me servía, entonces fui para allá. Y aprendí a conocer la figura de Don Bosco de una manera distinta como la había conocido hasta ese momento. Entonces, pero no había tenido oportunidad de practicar lo que Don Bosco hacía en su tiempo. Uno tiene que ir actualizando, no puede hacer lo mismo que hizo allá, ¿verdad? Y entonces, llego allá y bueno, te voy a decir que lo primero me costó, los primeros 6 meses yo lo único que quería era irme, escaparme. Decirle a su superior, ¿sabes qué? Esto no es para mí, así que van a otro Recordar lugar. ese tiempo del internado. No era eso. Era, ¿sabes qué pasa? Que me chocaba mucho la mala educación. ¿Ah? La mala educación, las malas palabras. Uno está acostumbrado a escuchar malas palabras, ¿verdad? Es mucho más... Pero es que los niños de calle, las malas palabras que dicen son de un calibre que tú dices, chuta. Ya, y la mala educación, una serie de cosas de ese tipo. ¿Que hay alguna pregunta? Pero no, espera, no me has contestado. ¿Qué te hizo feliz? Lo que me hizo feliz fue poder estar cerca de los niños sin esta cosa institucional, porque la mayoría de las veces la gente a ti te ve como sacerdote, como el padre, allá, ser uno más, ¿entiendes? Y ellos se empiezan a dar cuenta de a poco que tú eres uno más, pero que tienes algo especial, ¿entiendes? Yes. Y cuando te hacen preguntas tú les vas respondiendo. Entonces ser uno más, y sobre todo esa capacidad de poder amar sin recibir nada, porque los niños no te agradecen. Los niños, para ellos es normal que tú los quieras, o que tú los trates como los trates. Esos niños son muy maltratados, de todas partes los rechazan, los han castigado mucho, la mayoría han sido abusados, por eso están en la calle, porque se sienten más seguros en la calle que no en su casa. Entonces alguien que realmente los quiere y se preocupe de ellos, para ello, y entonces yo sentí que podía amar gratuitamente. Eso fue una... Yeah. Antes de salir de este tema, cuéntanos una historia de algún chico de la calle en donde tú crees que tu presencia hizo la diferencia. Mira, te voy a decir una cosa, Juan Carlos. Eso sería a ver qué éxitos hubo. Pero una de las cosas frustrantes que tiene trabajar con niños de calle es que tú no ves progreso. Ves muy poco. Avanzan un poquito y retroceden. Avanzan un paso y retroceden 3. Es tremendo. Entonces se vive muy al día y claro, yo te digo, en el momento tú no ves progreso, no ves. Pero sí lo que vas viendo, que los niños se van serenando de a poco, que van encontrando su punto de equilibrio, de repente se descompensan, porque claro, y las descompensadas son graves, porque destrozan, quebran cosas, se hacen daño a sí mismos, ellos hacen mucho daño en los brazos, se cortan, una serie de cosas. Entonces tú no ves, y por eso es frustrante, y por eso es que hay pocos curas que trabajen en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a otro tipo de trabajo, ¿no? Yo no quiero decir que los otros están mal o que sea, pero la verdad es que yo estaba acostumbrado a otro tipo de trabajo. Entonces, por eso yo te digo, los 6 primeros meses yo lo único que quería era irme, ¿ya? ¿Y por qué me quedo? Al final me quedo porque le dije al Señor, bueno, si tú quieres que yo esté aquí voy a estar. Mira, me molestaban los malos olores, me molestaba la mala educación, me molestaba que había tanto destrozo, que había, bueno, la manera como se comía y todo eso, de a poco se iba logrando algo. Entonces me molestaba muchísimo eso, ¿ya? Y cuando le dije al Señor, sí Señor, yo me voy a quedar aquí todo el tiempo que tú quieres, lo que sea necesario, sabes tú que nunca más sentí un mal olor, nunca más me molestó que ellos fueran como eran, los acepté como personas en el fondo. Y eso es lo que es lo difícil, aceptar a otro como persona y aceptarlo en todo, también en sus olores y en su mala educación. Qué interesante, ¿no? Y yo veo solo la capacidad de amar, ¿no? Lo que decía se repite nuevamente, es un tema medio principal, el amor, ¿no? Cuando fuiste donde los salesianos, esa capacidad de amor que te sanó, que al final ahora tú eres la persona que entregas ese amor a los jóvenes y te sana, ¿no? A mí me pareció algo muy, muy interesante. Y la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de ser exactamente lo mismo. Bueno, esto que hago yo, que he vivido yo, todo el mundo lo puede hacer. Así es. Porque amar es una cosa que todos tenemos, por eso que yo digo, para mí lo más importante, si yo quiero ser un seguidor de Jesucristo, es que tengo que seguirlo a Él y estar con la gente, compartir con ellos. Lo otro es totalmente secundario, creo yo. Lo más importante es esto. El amar.
es amar. Y por supuesto que tú no siempre estás en condiciones de amar, no siempre estás ajustado, alguna vez cometes errores, lo que sea, pero vuelve a tu sitio. Y si yo recibo la comunión cada día que puedo, porque ahora todos no pueden recibir la comunión, es porque yo encuentro ahí el alimento. Claro. Y sobre todo la palabra de Dios, el alimento yo lo encuentro ahí. Claro. Y yo por decirte algo, por ejemplo, lo que tú dices que veo que te cambió la vida trabajar con los jóvenes, y yo lo experimento y me imagino que nosotros lo experimentamos aquí como comunidad. Y si yo puedo hablar de que tu presencia, tu cariño, tu bondad, tu amor hacia nosotros es algo que nos ha cambiado, ¿no? Por lo menos a mí ha sido lo que... Ojalá pudiera amar a todos así como dices tú, pero bueno, en fin. A ver, Fabián está ahí. Fabián está levantando Dice, la mano. de parte de todos los que nos visitan en la página Saint Dominic Savio. En la página web de nosotros. En la página web. ¿Qué dicen ahí? Entonces le agradecemos también porque ahí aparecen visitando 88, visitante 45, pero hay personas que nos han colocado el nombre. Perfecto. Bernardo, que es visitante 88. Lector. Bernardo dice, ya dice el padre si responde o no. A ver. Quiere saber que si antes de que se enamorara del Señor tuvo otro amor, una piernita, como dicen en Chile. Bueno, Bernardo, te felicito por la pregunta, porque el otro día estuve contando, bueno, hace un tiempo en el grupo de oración, a un grupo pequeño, contándole un poco mi vida, y nadie se atrevió a hacer esta pregunta, me la hicieron después. Yo creo que más de uno había querido hacer la pregunta, pero Bernardo fue el que se lanzó. Ya. ¿Y cuál crees tú que es la respuesta, Bernardo? Que sí, por supuesto, si no habría perdido el tiempo en mi vida. Te voy a decir algo más, Bernardo, mira. Resulta que yo hice toda mi high school, la hice interno en un colegio salesiano y en un aspirantado, todos estábamos enfocados a ser curas, ¿ya? Entonces de lo que significan las relaciones afectivas con la mujer o con mujeres sabíamos muy poco, ¿ya? Bueno, entonces ese es un punto. Cuando yo me empiezo a abrir a este mundo, cuando vuelvo a mi casa, ¿no? Después de haber estado en el seminario, vuelvo a mi casa y entonces ahí me encuentro con mi hermana que se había ido a vivir al norte, muy lejos, a más de 1000 kilómetros, que la había visto muy poco, un par de veces en 5 años, ¿no? Y nos ponemos a vivir juntos. Ahí ya nosotros ya éramos jóvenes adultos. ¿Qué edad tenías? 21 años. 21 años, estabas en edad en donde... Y mi hermana 19. Ya. Nos juntamos a vivir, los que pudimos, 3 hermanos, nos pudimos juntarnos más, con mi papá, Nos juntamos a vivir y bueno, mi hermana me abrió mucho este campo porque ella era estudiante universitaria, yo iba a la universidad y trabajaba en otra universidad, entonces se me abrió mucho este campo a mí, ¿ya? Pero entonces donde yo hago más experiencia de este tipo es cuando me voy porque yo me fui de inmigrante a España, ¿no? Cuando vino el golpe, usted sabe lo que es un golpe militar, ojalá que nunca pase por eso, pero tuvimos un golpe militar nosotros en Chile, con el señor de apellido Pinochet. En el 75 fue más o menos. El golpe fue el 73. 73, así es. Claro, y entonces yo me voy de migrante para allá, ¿no? Y evidentemente hice una vida de trabajo muy dura, porque como todos los emigrantes saben, cuando uno llega con muy poco, ¿verdad? Hay que trabajar muchas horas. Yo trabajaba 12, 13 horas diarias y claro, porque tenía que pagar mi pasaje, mandar algo de plata, etc. Bueno, entonces, y ahí entonces yo empiezo a descubrir también todo el mundo del trabajo duro y también el campo de las relaciones. Tenía un grupo de amigos muy bonitos, que eran todos amigos así, que eran muy cristianos, pero de estos practicantes, que van... Ellos saben lo que hacían, iban a los barcos, son apostolados que uno va inventando, ¿no? Porque en los barcos había mucha gente con necesidades, ¿no? Que venían inmigrantes, entonces los contactaban, los ayudaban, y hicimos ese tipo de... Bueno, y ahí fue descubriendo eso. Y allá en ese ambiente yo descubrí mi vocación. Después les puedo contar cómo, pero eso. Pero que no has dicho de la pierna, ¿qué pasó con... Bueno, me está preguntando si tuve experiencias de afecto, de noviazgo. La respuesta es sí. Sí, por supuesto. Ya. Muy bien, continuamos dándole gracias a todos los que en este momento nos están viendo. 84 personas en Facebook,
muchas personas desde Chile, también desde Colombia, la señora Marta Lucía, mi mamá lo está ¡Qué viendo, bien! padre. Saludos, señora Marta. Padre, también Muy bien. tenemos a salesianos viéndonos en este instante, sacerdotes salesianos Uy, qué desde vergüenza. Popayán, Colombia, César David Mejía Candamil, uno de nuestros compañeros de formación. Ah. Gracias a él, el padre Tiago Eliomar, que es de Brasil y que si no estoy mal en este momento Está en está Roma. estudiando en Italia, en Roma. Saludos, Oramos Tiago. por él, Ah, yo lo oramos conozco. por él también. Y también por todos los que en este momento nos piden sus oraciones. Oye, pero su América padre está Reynoso, trasnochando en Roma porque probablemente. llevan 8 o 9 horas de adelanto. América Reynoso le da los saludos y pide que oremos por ella. Abraham Cruz, que todos sepan que estamos Espérate, ¿quién es América Reynoso? ¿Desde acá? desde acá, me imagino, sí, padre. Sí. América, vamos a rezar por ti, pero mándanos otro mensaje o un mensajito, bueno, ahí nos va a quedar, para después poderte contactar y contarte que estamos rezando por ti y si quieres conversar con alguno de nosotros también. Muy bien. Y también tenemos a Hugo Andrés Cid, que si no estoy mal, él es de Chile. Concepción, profesor. De Concepción, de religión, un y gran dice, profesor. Padre Luis, un consejo, ¿qué consejo le entregaría usted a las familias para vivir este tiempo de aislamiento social? Él es especialista en familia, ¿eh? Pero en la parte legal. Dile que de qué tipo de familia me está hablando. Porque hay muchos tipos. Bien, mientras... Familias con hijos pequeños, familias con hijos adolescentes, Digamos una familia normal para Ya. hasta que conteste. con hijos adolescentes. Sí. Bueno. Yo supongo que como adolescente estar encerrado en casa debe ser terrible, ¿no? Porque estar acostumbrado ahí un poco por donde los lleva el viento. Entonces, debe ser muy duro. Entonces, yo creo que, bueno, una primera cosa es respetar, si es que se puede, ¿no es cierto?, que él tenga cierta privacidad, ¿no?, que es muy importante para el adolescente. Segundo, aguantarse el genio, ¿no?, del adolescente, porque puede ser muy inestable, ¿no? Y tercero, cuando tenga ganas de hablar, escúchelo. Porque si no lo escucha en el momento, pasó la vieja, como decimos en Chile, y él ya no se abre. Entonces ahí a aprovechar. Pero mucha paciencia, ¿eh? La otra cosa es hacer lo que estamos haciendo ahorita. Es decir, aunque ustedes no los crean, ustedes están con su familia y nosotros estamos con nuestra familia salesiana, en donde nos hemos decidido y definido qué vamos a hacer, nos sentamos, conversamos. Nos hemos pegado unas conversas. Unas conversaciones muy largas. Es el tiempo que más hemos aprovechado para conocernos, ¿ah? Sí. Entonces, eso también es muy bueno. El hecho de Imagínense estar- tener aquí a Juan Carlos, ¿cuánto? 3 semanas seguidas ya. Es un milagro. Es un padre. milagro, pero Es una broma que me hace porque dicen que todo el tiempo paso... viaja mucho él, ¿eh? Por todo el mundo. Para que Entonces esté- tenerlo aquí 3 semanas ha sido un regalo para poderlo conocer. Padre, Charlene Ortiz, mira una pregunta La interesante. profesora ya. Interesante y también para que la tengamos en cuenta todos. ¿Cuál es la mejor manera de evangelizar a aquellos que no tienen a Cristo en su vida? Oh, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿no? Bueno, tiene que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿eh? Así Que es. el Evangelio fundamentalmente es testimonio, ¿ya? Es testimonio. Yo aprendí esto, mira, yo les decía que fui emigrante en España y yo trabajaba en artes gráficas, en trabajos de imprenta, ¿ya? Y en mi trabajo había muchos jóvenes. Yo trabajaba con ellos, yo era un poco mayor que ellos, como 10 años, yo creo, ¿no? Y entonces ahí me fui dando cuenta yo llegué a ese trabajo, a este segundo trabajo, porque antes tuve otro, pero llegué a este segundo trabajo cuando había hecho todo un proceso de conversión, ¿ya? Y donde yo había descubierto que Cristo iba a ser lo más importante para mi vida, ¿no? Entonces yo llego a ese nuevo trabajo ya con este convencimiento fuerte. Pero yo a nadie le dije que yo era católico, ni que yo era cristiano, ni nada, no les dije nada, ¿no? Simplemente me puse a trabajar como el resto, ¿no? Y ¿sabe lo que sí hacía? Me quedaba a ayudar un poco, ¿no? A veces me quedaba, si alguno se quedaba con un trabajo que no lo había podido sacar, yo me quedaba con él, ¿no? Saludaba de una manera, bueno, había toda una cosa así. Entonces interesante porque cuando tú vives de esta manera en un ambiente de trabajo, llega algún momento en que se dan cuenta y te preguntan, ¿tú por qué actúas así? Porque allá, te voy a decir, en Europa yo no sé cómo es aquí, pero en España nadie se queda a ayudarle a otro, cada uno va por lo suyo, si llegó mi horario me voy, cumplo, trato de tener buenas relaciones, pero hasta ahí nomás, ¿entiendes? Entonces, yo creo que la mejor manera
¿no? Tanto para los que son del ámbito cristiano como los que no son, es el testimonio, el estar cerca de la gente, el ser acogedor, el ayudar, el estar disponible, ¿no? Y es un poco, me hace acuerdo la pregunta que teníamos hace un rato, que decía, ¿cómo hago para que mi hijo pueda desarrollar esta vocación religiosa? Es el ejemplo. Es el ejemplo a través del amor, a través de la compasión, a través del entendimiento. Y de la importancia que le doy a Dios, lo sagrado, en el sentido de que el niño, como lo comentaba antes, el niño se asombra. Yo también tengo que... Y eso va todo en cómo yo voy expresando mi relación con lo sagrado. Y el niño y el joven, sobre todo el adolescente, son crudísimos. Si tú estás haciendo teatro, estás realmente... Oh, sí, en especial el adolescente, cuando está en la edad que yo les llamo de la cebra. ¿Sabes la edad de la cebra? ¿Has oído eso? No. Que aparte de burro están rayados. Como la cebra. Dios mío, qué visión más positiva. Si no hay una visión positiva de la persona, no se puede evangelizar, ¿eh? Pero cuando estás en esa época difícil, ahí es cuando el cariño y el amor, ¿no? Que ha sido un poco el tema fundamental. Y el aguante, hace la diferencia. Ya, saludamos entonces a todas las personas que se han conectado en nosotros por la web, ¿sí? Por la página de nuestra parroquia. Susana Carrillo, María Elena, Bernardo, Maynor y Eda Aguirre. Oh, Maynor y Eda. Moisés e Inés. Moisés y Inés, grandes amigos míos. Son chilenos ellos, perdonen. No tienen culpa de ser chilenos. ¿Fuiste vos? Charlene Ortiz. Y un pariente de JC, que también es Montenegro, que un saludo muy especial. Muchas gracias. Jorge y Silvamet también, muchos saludos, que están muy atentos en sintonía desde casa. Oh, Jorge y Silvia también son amigos, ellos son cooperadores salesianos. Sí, muy bien. Fabián, ¿tienes preguntitas? Un saludo muy especial, Padre Luis, de Carlos Miller, que dice que fue compañero suyo en el seminario. Sí, de Pastelería Las Delicias. Muy bien, y aquí Oye, también... espérate, mira, este le decíamos nosotros, Gringo Miller, él tiene una panadería allá en Santiago, y su panadería es muy buena porque él no usa productos artificiales, todo natural. Y la gente se va dando cuenta, porque tú comparas las dos. Sí. Y fue muy generoso conmigo, también me ayudó para la fundación. Muy bien. Con los chicos de la calle. Sí, ya. Un saludo también especial de María Reina Fletes y un saludo también de Claudia Moratalla, que está haciendo sus comentarios en inglés. So remember, all of us, that this is a space for the community. So please don't hesitate to ask and make your questions in English, and we will translate them into Spanish, and JC will help us with the translation. Entonces Fabián está diciendo que esta es una transmisión para toda la comunidad, así que si quieren mandar sus comentarios en inglés, no hay ningún problema, que nosotros los traducimos y lo hacemos. Ok, y una pregunta bien importante, Padre, de Salvador López. Ya. ¿Cómo nos está hablando Dios a través de esta pandemia, Padre Luis? ¿Qué nos dice usted? Qué buena pregunta. ¿Qué dices tú, Padre Fabián? Padre, la entrevista es para usted. Yo esta mañana en la Eucaristía hablé de eso, Sí. Que Jesús nos está hablando, y no está hablando a través del enfermo, no está hablando a través de... Mira, Jesús siempre habla, nunca habla en directo. Yo por lo menos nunca he tenido esa experiencia, no sé si alguno la habrá tenido, así en vivo y en directo, como que se te aparece y te dice, no. Jesús habla a través de lo que pasa, de los acontecimientos, de la historia. Por eso que es tan importante para nosotros como cristianos estar insertos en la sociedad, saber lo que pasa, ver cuáles son los problemas, en qué podemos colaborar. Bueno, Jesús preguntaba de hablar o de... ¿Qué es lo que nos está enseñando esta No era enseñando. ¿Qué era? ¿Cómo nos está hablando? ¿Cómo nos está hablando? Entonces nos está hablando de esa manera, y yo creo que es muy fuerte, muy potente el mensaje que nos está pasando. Primero, nos está diciendo no se olviden que son fraternidad, que están unidos unos con otros, que dependen unos de otros, y en este tiempo más que nunca. Claro. Si yo me quedo en mi casa, ¿no es cierto?, y no salgo, y me cuido, bueno, yo con eso estoy cuidando a todo el resto. Si yo me lavo las manos con frecuencia, bueno, estoy cuidando a todo el resto. O sea, nos está pasando un mensaje muy potente de que nosotros que nos creíamos tanto, así como personas individuales, que decidíamos todo, que sea, no, dependemos unos con otros, y qué bonito descubrir esa dependencia, pero también está en el que está sufriendo. Bueno, Mateo 25, pues, Salvador López, del Grupo de Oración Carismática. La otra también es la fragilidad humana que tenemos, ¿no? Es un poco darnos... También habla él a través de la fragilidad. Claro, sí, claro, por supuesto.
Donde más habla es ahí. Claro, claro, porque el rato que nosotros somos vulnerables a lo que realmente somos, nos entendemos, nos amamos, es cuando realmente podemos tener una transformación. Es decir, toda tu historia vocacional está basada en el amor. No, espérate, sí, pero es que el amor tiene la otra parte, la otra cara de la medalla es la cruz. Cuéntanos cuál es esa. Está interesante porque claro, es que no hay auténtico amor si no hay cruz. Ya ves que Jesús pasó por eso y esa es la invitación que nos hace a nosotros también. Es decir, cuando tú te sientes, experimentas la vulnerabilidad como la estamos experimentando ahora, o cuando te sientes enfermo y te tienen respirando boca abajo, como hay tantos que están en estos momentos, bueno, en ese momento es cuando tú puedes entender lo que significa, ¿no es cierto?, la cruz y el sentido redentor que puede tener, porque no es lo mismo pasar un sufrimiento siendo creyente que no. Si yo tengo mi fe en Cristo y la tengo bien arraigada, ¿no es cierto?, y he hecho experiencia de esto, entonces yo voy a sufrir igual que el resto. Pero mi sufrimiento va a tener un sentido y por lo tanto va a tener también repercusión también en tu organismo seguramente. ¿Por qué? Porque tú estás en paz, estás acompañado. Para eso existe el sacramento de la unción de los enfermos, entre paréntesis, que aquí normalmente lo piden cuando las personas están ya en la última, ¿no? Cuando la idea es que acompaña al enfermo durante el proceso de su enfermedad. Bueno, entonces eso es interesante porque ahí tú vas tocando la profundidad del humano, porque la profundidad está justamente en eso, en el sufrimiento. Y cuando tú eres consciente del sufrimiento, empiezas a entender el sufrimiento de otro. Te vuelves empático. Claro, evidente. Y si tú no pasas por esa experiencia, nunca vas a entender lo que significa sufrir. Y para poder entender eso, uno tiene que dejar el ego a un lado. Es decir, un poco... Algunos lo pueden dejar, otros es imposible que lo dejen, ¿eh? Porque hay que hacer todo un trabajo a propósito del conocimiento personal. No hemos hablado de eso, pero hubo una pregunta al principio que tenía que ver con eso, pero después la dejamos a lado. Pero en todo caso, claro, dejar del ego. Pero ¿sabes tú que el ego nos va a acompañar siempre hasta que nos muramos? Dicen que el ego muere alguna hora después de que uno muere físicamente, ¿eh? Entonces nos va a acompañar, pero lo que uno tiene que hacer, y por eso es que es tan importante el autoconocimiento. La medida en que yo me conozco con autenticidad y voy sabiendo cuáles son las teclas mías, qué es lo que me está, ¿no es cierto? Entonces uno ahí se va dando cuenta, no, esto yo lo puedo superar, esto, y ahí viene la transformación. Pero a mí me acabas de dejar con la intriga. ¿Qué es sufrimiento para ti? ¿Qué definirías como sufrimiento? Es que tú me pides definir algo que realmente puede tener 1000 definiciones y es que también es muy difícil de... Yo creo que si... Primero es una experiencia existencial, ¿no? Existencial, es decir, si tú no la vives nunca la vas a entender. Okay. Como el amor también es una experiencia existencial y hay muchas máscaras del amor que no son verdadero amor, pero por eso que hay gente que a lo mejor no es capaz de amar. Entonces, es una experiencia existencial, pero el sufrimiento en el fondo es dolor, ¿no? Puede ser dolor físico, puede ser también dolor moral como una soledad, el sufrimiento de una depresión que yo no se la deseo a nadie. Yo nunca he pasado por depresiones, he tratado de entenderla así, pero dicen que es muy difícil que uno la entienda si no pasa por la depresión, porque realmente la gente a veces se ven, la única solución que ven a ese dolor tan profundo y que es un dolor moral, ¿no? O sea, no un dolor físico, es la muerte. Por eso que hay suicidio entre la gente depresiva, ¿ya? Entonces, básicamente eso. Pero eso humanamente, y humanamente todos vamos a sufrir, pero el sufrimiento tiene esta dimensión, cuando tú lo vives de la fe, es totalmente distinto. Eso es el punto que me llamó la atención, es decir, el sufrimiento es humano, sí, pero el sufrimiento... Como todo, es humano. El sufrimiento cargado desde este punto de la fe, desde este punto de compartir con Dios, es lo que se hace la cruz menos pesada, se podría decir, ¿verdad? Claro, porque... A ver, termina. El tema está en que sí que la hace menos pesada, pero es que a veces tu sufrimiento es tal que tú no te das cuenta que está Cristo contigo sufriendo ahí, porque Él está contigo sufriendo desde el primer momento, pero tú no te das cuenta. Y es el hecho en algún momento haces clic y te das cuenta, Él está aquí, y ese sufrimiento se transforma en vida, en resurrección, y tú ya no sientes el dolor. Es una cosa... es lo que le pasaba a los primeros cristianos, y los primeros cristianos iban cantando al sacrificio, los que aceptaron el martirio, porque hubo muchos primeros cristianos que no aceptaron el martirio y traicionaron, o qué sé yo, nadie los juzga porque eran situaciones muy duras, ¿no?
Pero los que fueron al martirio, ellos experimentaron el martirio cantando. Quiere decir que el miedo y todo eso había quedado atrás, estaban en Cristo. Y eso me hace acuerdo de este poema que ¿cómo se llaman? Las huellas de los zapatos en arena, en donde dice, llega una persona ¿cómo se llama? Al cielo, y le dice, bueno Dios, ¿dónde estuviste cuando yo estuve en los momentos más difíciles de mi vida? Solo veo una huella de zapatos, ¿no? Y Dios le dice, bueno, esos momentos fueron los que te estuve cargando, ¿no? Es interesante esta conversación. Sé que hay más preguntas. Claro, y también aprovechamos para saludar El de Fabián. La familia Franco de Norwalk, que te mando un saludo. Bueno, gracias. Sí, la familia Valdés. Y una preguntita ¿Y de dónde es la familia Valdés? No, ¿De acá? dice que aquí que la familia Valdés, un saludo muy especial para el padre. Aquí yo conozco una familia Valdés de Chile, pero no creo que sean ellos. Una pregunta rápida, ¿cuál es la comida favorita del padre Luis aquí en Estados Unidos? Los tacos. Cuidado, padre, con las respuestas porque vea, la comida mexicana es importante aquí. Las pupusas, los tacos, los burritos. Dame tiempo de pensar porque la verdad es que me pilló de sorpresa. Tanto. Y también ya la voy a contestar porque la verdad es que hay vayamos mucha elaborando, que alternativa. ¿cómo se siente en la comunidad de Santo Domingo Sabio? ¿Cómo es su llegada acá? ¿Cómo se ha sentido aquí? Me siento muy bien, yo creo que basta que me vea la cara, ¿no es cierto? Yo me siento bien con la comunidad, supongo que se dice a la comunidad parroquial, ¿verdad? Sí, señor. No, me siento bien, me siento acogido, me gusta estar aquí, ¿no? Y eso, así que... ¿Y con la comunidad de hermanos salesianos? ¿Esa es pregunta tuya o de...? Es pregunta con doble dice. Hay que preguntárselo a los hermanos. Muy bien, yo quiero que todos ustedes escuchen este comentario porque me parece que es ver al padre Luis pintado en la pared, decimos nosotros los colombianos. Dice, la señora Jenny Cam, que es de Concepción, Chile, nos recuerda o hace una memoria de cuando conoció al padre Luis, y dice ella que cuando él se encontró con el esposo, lo primero que le dijo fue: oiga, esta señora no tiene nada que hacer en la casa, que se la pasa aquí en la iglesia. Esa fue la manera en la que el padre Luis le saludó. Y dice ella, aquí estaré siempre y cuando pase todo esto estaré sirviendo a Dios en la iglesia siempre. Un saludo especial, padre, se le recuerda mucho en Chile. Bueno, tengo que explicarle a la Jenny el por qué esas mis reacciones. Porque a mí me interesa mucho el tema familia, ya vimos la historia, ¿verdad? Pero ¿por qué me interesa el tema familia? Porque yo creo que es lo único que nos queda, lo único que tenemos, ¿no? Y la familia siempre va a estar ahí contigo, pase lo que pase, siempre va a estar ahí. Bueno, entonces resulta que conocí una familia que se lo pasaba en la iglesia, ¿no? Y tenían niños pequeños. Entonces ellos estaban participando en un movimiento que teníamos. Entonces cuando celebrábamos la Eucaristía, uno de los niños pequeños, el del medio, nunca entraba a la misa, se quedaba afuera. ¿Ya? Y una vez a mí le pregunté, oye Sebastián, ¿y tú por qué te quedas afuera? No entras a la misa. Tenía 6, 7 años, no tenía más. No, dice, yo no entro porque estoy enojado con Dios. Porque me roban a mis papás. En serio, eso me dijeron. Entonces, claro, tú puedes pasar las horas que quieras en la iglesia si tu hijo ya es tan grande. Pero si son adolescentes, no, tu iglesia tiene que ser tu casa. Y si son niños, con mayor motivo. O ver cómo se puede integrar las dos, ¿no? Es decir, ayudarles para que los niños también se sientan parte. Es que si son adolescentes y son niños pequeños, hay que estar con ellos. Claro. Es muy difícil que se pueda integrar. Ahora, Es un sacrificio que hay que correr, después de la misa nos vamos a un helado o alguna cosa por el estilo. Eso es muy importante, para que los niños vean con gusto. Ya. Un saludo especial también a Rocío Celín desde Ecuador, que se une a nuestra transmisión y que saluda a todos los voluntarios de San Francisco en el 2018. Un recuerdo especial y un abrazo al padre Luis, que fue uno de sus mentores y seguidores Rocío, en esta experiencia. Estuvimos hablando de ella hace unos días, hablando de Rocío, estábamos comentando, ella fue voluntaria hace 2 años en San Francisco de Ecuador, así que los voluntarios también estamos bienvenidos. Muy bien. Y por favor, JC, lo último de la señora Lícida Barrientos pide que por favor le repitas ese chiste malo que contaste sobre las cebras. A ver, digo... No, un chiste.
No, es un chiste. Lo repetimos en la próxima entrevista para que no se vayan a perder la sintonía. A ver. Porque ya se ha preguntado también que cuándo es la próxima entrevista. A ver. O sea que ya están cansados también. No, Ya no, me no. llevan una hora. Ya podemos cortar si quieren. No, yo antes de cerrar, para empezar a mí se me ha ido el tiempo volando. Ni siquiera me di Se cuenta nos ha ido el que Yo acabo de mirar el son, reloj, pero ya llevan una hora. son las 8 de la noche. Cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Es decir, si tú tuvieras la oportunidad de darle el secreto más grande a las personas para que mejoren la relación con Dios, ¿cuál sería esa recomendación? ¿Cuál sería tu sueño? ¿Cuál es algo que te gustaría decirles? ¿Sabes qué? Mira, yo creo que por lo menos lo que la vida me ha ido enseñando a mí, yo por ejemplo, antes rezaba de una manera, ahora rezo de otra, totalmente distinta, ¿no? Y mucho más sencilla, mucho más simple, a lo mejor no tantas palabras, más silencio, más palabra de Dios, pero otras cosas no. Entonces, lo que yo diría es que lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, yo trato de hacerlo, no me resulta, pero lo trato de hacer, es vivir lo mejor posible el presente. ¿Ya? Lo mejor posible el presente, porque mire, el futuro no tenemos idea, ¿no? Y menos en estos tiempos de coronavirus, no tenemos idea qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? Del futuro no tenemos idea. ¿Y el pasado para qué? Insistir en el pasado, ya está en la misericordia de Dios. Entonces vivir el presente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí, estoy conversando, vivir el presente significa, bueno, escuchar, ¿no? Que no siempre se hace, a mí me cuesta, pero sobre todo escuchar, estar abierto al diálogo, abierto. Pero si yo voy a estar con la cosita ahí, evidentemente que tengo mi corazón dividido, ¿no? Vivir el presente. Yo, por ejemplo, salgo a caminar, ¿no? Y aquí ahora estoy saliendo a caminar dentro del terreno acá nuestro, ¿no? Entonces, salgo a caminar. Yo no llevo radio, a veces veo gente que va con radio, cosas. No, yo voy caminando y trato de vivir ese momento, ¿no? Y disfruto caminando. Estoy así que yo disfruto caminando. Y si escucho ruido, escucho el silencio, a veces pájaros, estos cuervos que graznan, es desagradable el ruido de ellos. Yo me hago amigo del ruido y bueno, ese tipo de cosas. Entonces vivir el presente. ¿Por qué? Porque Dios es eterno presente. Dios está siempre presente. Entonces, ¿qué saco con reportar, como de irme para atrás o irme para adelante? Aquí, vivamos aquí y ahora. Y es lo que nos presenta el Señor cada día. Y eso es. Sí. Para mí esa es la mejor manera. Yo te digo algo para mí de lo que tú dices, que es muy real. Como ustedes saben, aquí en la casa vivimos 5 o 6 hombres, básicamente, cada uno tiene su cuarto, están separados. Y muchas veces no hay horarios, por lo menos en la mañana no tenemos un horario fijo, comemos juntos a las 12:45, pero en la mañana muchas veces yo llego y me siento a desayunar. Y una de las cosas que aprecio tuyas es cuando tú vienes, me ves que estoy desayunando y te sientas conmigo y me compartir un poco. Y me acompañas. Y para mí eso realmente me ha motivado y me ha movido a ser igual. Y yo creo que va con lo que tú dices, ¿no? La presencia, el estar presente, el vivir el hoy, el escuchar. Y es un ejemplo, es decir, esta entrevista mismo ha sido para mí algo bien bonito. El verte a ti como un humano, ¿no? El ver a ti como una persona que ama a Dios, pero también ama a la humanidad. Que ama a Dios, pero también se conocen las imperfecciones. Y una de las cosas que aprecio mucho, y aquí en la casa muchas veces jugamos, ¿no? Es tu capacidad de cuando te das cuenta que estás en algo que no es, de aceptar y darse cuenta. Así que gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes y gracias a las personas que siguieron esto y gracias por las preguntas. Vamos a grabarlo, vamos a ponerlo en Facebook también para que si algún rato alguien quiera ver. Yo me quedo con algunas preguntitas por ahí, aunque yo sé que ya está pasado el tiempo. Bueno, pero después podemos hacer más preguntas. Sí, podemos ver. Si a ustedes les interesa saber más, mándenos preguntitas y podremos hacer la segunda parte de Conociendo al Padre Luis. No, porque podría ser interesante, pero ya ahora no, pero para otro momento. Sí. Por ejemplo, ¿cómo descubro yo la vocación cristiana? A eso ¿En qué contexto? ¿Cómo me hago cristiano y cómo descubro mi vocación sacerdotal? Claro. Porque eso es lo que es interesante, también es un regalo de Dios. Sí. Y lo otro también es interesante ver la conexión que eso se lo puede preguntar a cada salesiano,
Pero ¿cuál es mi conexión con Don Bosco? Porque algo dije, Sí, sí. pero hay más. O De los sea, yo chicos. creo que es interesante eso, sí. Entonces, Un agradecimiento a todos los que estuvieron con nosotros conectados en nuestra página en Facebook y también en nuestra página web sandominicsavio.org. Les agradecemos mucho su participación y les queremos recordar que siempre están presentes en nuestras oraciones. Padre, para que usted sepa, comenzamos con 4 personas en Facebook y tuvimos hasta 86 personas en Muchas su gracias. transmisión. Muchísimas gracias por su compartir. y eso es solo en Facebook, ya vamos a ver también en la página cuanto web. a- Bueno, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Y ánimo. Por último, solo para que se acuerden, este día jueves también vamos a hacer la adoración, ¿verdad, Fabián? Fabián, Sí, muy bien. Este día jueves también vamos a hacer la adoración. El Padre Mike 7 p.m. a las 7 de la noche, eso va a ser bilingüe también para todos nosotros. El Padre Mike está preparando unas ideas espectaculares para que ustedes puedan vivir la Semana Santa en su casa. Ya tenemos algunos altares, algunas cosas bonitas que vamos a compartir con ustedes, así que estén pendientes. Visiten nuestra página web, ahí van a encontrar la información al día. Por favor, si tienen comentarios o tienen ideas de qué podemos hacer para conocernos, díganos. Porque la única manera que nosotros podemos crecer en comunidad es a través de esto, estar junto a ustedes. Sí, yo también voy a subir a mi Facebook esta entrevista. ¿Sí? Padre Luis Flores parece que es mi Facebook, sí. Sí, ahí van a ver podemos ponerla ahí en eso. Fabián. Una pregunta importante de Claudia. When is the next chat? El siguiente va a ser en 2 semanas, 2 weeks. porque de aquí la siguiente semana es la Semana Santa y vamos a enfocarnos en eso. Como les digo, tenemos actividades bien bonitas en la familia, así que vamos a hacer altares, vamos a poner velas, vamos a poner las fotos, vamos a poner El pan, la el uva. pan, hay muchas cosas muy bonitas. Entonces la siguiente semana nos vamos a enfocar en eso y en la siguiente semana seguiremos la siguiente entrevista que tengo entendido va a ser el Padre Mike. Guest. El Padre Mike será en la siguiente semana. Bien, padre. El padre está ahí atrásito, llegó a la mitad del asunto, pero está ahí, ha escuchado todo. Muy bien, padre. Perfecto. La estaba siguiendo de arriba primero, ya. Muy Muchas bien. gracias, familia. Recemos, terminemos con un Dios te salve María. Por Y la supuesto. bendición No, del Padre. cantando. Y que el Padre nos dé la bendición porque en la última misa se olvidó de la bendición. Sí, pues ahora voy a dar la bendición doble. Cantemos a la auxiliadora. Va. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría. Auxiliadora, Madre mía. A ver, todos la última frase. Auxiliadora, Madre mía. 1, 2, 3. Auxiliadora, Madre mía. María Auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Padre, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y nos acompañe siempre. Amén. Que tengan una bonita tarde, una buena noche en Chile. Muchas Chao, chao. gracias. Gracias. Saludos a todos, Bye. sigamos compartiendo en familia. Adiós.